Amigos, se destapó la cloaca. Y es que sí, lo que tanto temían que pasara, al fin pasó. Poco a poco empiezan a salir a la luz cosas que durante años trataron de ocultar. Lo del famoso catálogo. Pero antes de empezar con este chisme, como siempre, les pido su suscripción al canal. Y ahora sí, vámonos directo al grano. Por años se ha hablado del catálogo de Televisa, mismo que han tratado de ocultar a toda costa. Pero tarde o temprano la verdad sale a la luz, y esta vez ha salido de una manera fatal y contundente, con gente afirmando que sí existen las rifas en los palenques. Ahí está el caso de Alejandra Ábalos, quien aseguró que a ella la rifaron. Sí, amigos, lo dijo alguien que lo vivió de primera mano. Contó que a ella la rifaron, aunque ya no supo en cuánto, porque esas negociaciones las hacía un manager. También explicó que se alejó de los palenques por esa misma razón, porque ya tenía una hija que cuidar y no quería arriesgarse tanto. Y es que en esos lugares anda metida gente muy peligrosa. Según se comenta, mucha gente que va a esos lugares está metida con el bajo mundo. Y si ustedes se preguntan, ¿qué hace una actriz que no canta, que curiosamente nunca graba discos y que además se viste de manera muy llamativa, de pronto con disfraz de grupera, llevándosela a cantar a los palenques? La respuesta es bastante obvia. Al parecer van para ser rifadas, para ser puestas en manos de aquel que oferte más por ellas. Y por lo general, esos postores suelen ser poderosos señores, empresarios, quizá políticos o directamente gente del bajo mundo. Y es que, según relató la exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, a Maribel la rifaban por 100,000 pesos. Sí, señora, no se espante. Aunque también dice que en muchas ocasiones estas rifas pasaban a convertirse en verdaderas subastas, al punto de llegar a decir, ¿quién da más? Y lejos de molestar a las actrices, parece que esto era visto como un halago. Saber que alguien estaba dispuesto a dar tanto dinero por estar con ellas, las hacía sentirse apreciadas y valoradas. Entre más dinero, más amor, y entre más dinero, los poderosos recibían más cariño. Según dijo Alejandra Ábalos, eso sí existe. No es un cuento de ficción, es algo real. Imagínense, amigos, que su hijo les pregunte, «Papá, ¿y tú dónde conociste a mi mamá?» «Me la saqué en una rifa, mijo». No, amigos, la neta esto da risa, pero a la vez da pena. En los 80s, los palenques se llenaron de las llamadas reinas del cine de ficheras. Por ejemplo, Sasha Montenegro, que ni siquiera era cantante y para muchos ni siquiera actriz. A ella la agarraron para hacer películas de ficheras únicamente porque estaba bonita y porque, según dicen muchos, los productores no batallaban para que se quitara las prendas de vestir y con eso ya sacaba la chamba. Si no tenían buena voz o buena dicción, les doblaban la voz y listo. Problema resuelto. Pero en los palenques las ponían a hacer mímicas, a hacer como que cantaban, mientras las pistas ya venían grabadas con las canciones. Lo único que era completamente real eran las rifas. Ahí venían las propuestas indecorosas, que muchas de ellas sentían como un verdadero halago. Joyas, perlas, dinero en efectivo, autos y hasta casas, en algunas ocasiones. Por lo que se sabe, Sasha participaba en palenques donde únicamente hacía doblaje, es decir, hacía como que cantaba, puro playback, y después de su presentación venía la rifa. Una rifa que no discriminaba a nadie, salvo al pobre, porque ese no tenía con qué quererlas. Únicamente los poderosos caballeros entraban al juego. Imagínese usted que según las investigaciones, también Angélica Chaín, otra de las reinas del cine de ficheras, andaba haciendo palenques en los años 80, a principios de esa década. Angélica Chaín no cantaba absolutamente nada, pero aún así iba a dar su show a los palenques, y después de eso venía la famosa rifa. Ahí los participantes empezaban a apostar desde los 100,000 pesos en adelante para ver quién se llevaba la joya de la corona. Amigos, yo sé que esto parece de ciencia ficción, pero no lo es. Esto es cierto, según lo han contado testigos que iban a estos eventos. Dicen que las actrices llegaban sabiendo perfectamente que esto iba a pasar, porque la lana que se llevaban de un solo palenque era muchísimo más de lo que podían ganar como actrices. Entonces la oferta era tentadora, y cuando hay oferta, hay demanda.
Por eso muchas participaron en esto, aunque hoy no lo quieran aceptar, porque conlleva cierto bochorno y vergüenza. Pero esa vergüenza, según dicen, se les quitaba con el dinero que se llevaban de estos afamados palenques. En los años 70 y 80, una de las reinas de los palenques era Merle Uribe, famosa vedette y actriz del cine de las sexy comedias. Además, es confesa amante de Vicente Fernández. Y sí, según dicen, también ella anduvo en estos quereres, en estas aventuras de intercambio de amor por dinero y de compañía por poder. Porque a los caballeros del bajo mundo lo que les sobra es dinero. Y es que, como decía la célebre Anel Noreña, ex esposa de José José, había una manager que organizaba todo. Ahí venían los intercambios, juventud y belleza a cambio de dinero. Era como decirles a los hombres poderosos, demuéstrame qué tanto te intereso, y dependiendo de lo que yo te agrade, va a ser lo que ofertes por mí. Sí, yo sé que esto suena muy controversial, pero como siempre digo, la realidad supera a la ficción. Amigos, y otra famosa que también ha sido reina de los palenques por muchos años, a pesar de no cantar ni bailar, es Niurka Marcos. Incluso en Estados Unidos, durante muchos años, sobre todo en los 2000, se acostumbraba a traer artistas mexicanos famosos y sentarlos en una mesa junto con personas que quisieran tomarse una botella con ellos, convivir un momento. Se dice que ahí también llegaban las que trabajaban en las sexy comedias, actrices de medio pelo, de películas de bajo presupuesto, para acompañar a caballeros a beber una botella. Y era justo ahí donde empezaba a armarse el negocio. Comenzaban las ofertas. ¿Cuánto quiere mi alma para acompañarme esta noche? Y claro que venía la contraoferta. ¿Cuánto cree usted que valgo yo? Y si el cliente llegaba al precio, entonces se cerraba el negocio. Y es que, amigos, en los años 80 hubo una corrupción fuerte en la música. Ya nadie cantaba, todo el mundo hacía playback, incluso en los palenques. Otra famosa que llenó muchos palenques fue Lorena Herrera. Incluso grabó álbumes y llegó a decir que su fuerte eran precisamente los palenques, de donde, según dicen las malas lenguas, salía con muy buena lana. Y es que lo que les pagaban era bastante, por lo que muchas famosas que salían en ese tipo de películas, como Un macho en el salón de mujeres, vieron en los palenques otro tipo de ingreso, un ingreso bastante rentable. Y claro, no lo despreciaban cuando les llegaban estas famosas rifas. Otra famosa que también aparece en esta lista es Olivia Collins, conocida además por ser muy amiga y muy cercana a Maribel Guardia. Olivia también fue actriz de las sexy comedias, sobre todo en la última etapa, y a pesar de no cantar, se presentaba en los palenques. Entonces uno se pregunta, ¿qué eran realmente esos palenques de los que hoy se habla tanto? Porque lo que queda claro es que todas las actrices estaban enteradas de lo que ahí pasaba, pero nadie quería decir nada, hasta que se destapó esta olla de tamales, y ahora se sabe todo, amigos. Porque sí, cuando una persona está dispuesta a agarrar mucho dinero, en lo que menos piensa es en lo que va a decir la gente. Y para confirmar todo esto, basta con entrevistar a Anel Noreña, porque ella sabe realmente cómo corría el agua en esos lugares. Sabían perfectamente a lo que iban y cómo se ganaba el dinero en los palenques. Porque vamos, los palenques son lugares de apuesta, lugares a donde llega gente con muchísimo dinero para apostar, ganaderos, empresarios, gente muy rica a la que no le duele la cartera pagar 100,000, 200,000 pesos o más, dependiendo hasta dónde esté dispuesta a llegar la oferta. Así se movía el juego, así funcionaba el negocio. Otra famosa que andaba en estos palenques era la vedette Rosy Mendoza, quien, según dicen, no tenía ningún reparo en este tipo de rifas. Incluso incentivaba a los que participaban a que dieran más. Y en algunas ocasiones había hasta segundo y tercer lugar, porque ahí, señores, estaba el verdadero billete. Se iban bien forradas de lana de esos palenques. Y por supuesto, no había ningún tipo de pudor en aceptar ese dinero. No les importaba de dónde viniera, si era bien habido o mal habido. Lana es lana, decían ellas, y presta para la orquesta. No, señores, no les estoy contando un cuento de ciencia ficción. Les estoy contando algo real, algo que por muchos años no se habló, pero que existe, y de que existe,
existe. Ahora bien, por años se ha hablado del famoso catálogo de Televisa. Ese mismo catálogo que mucha gente dentro de Televisa se ha empeñado en negar y en decir que no existe. Y sí, tienen razón en una cosa. No existe como tal un libro físico que tenga la lista de todas las actrices con precios. Eso es verdad, no existe. Pero lo que sí existe es la práctica. Es decir, hay productores que ofertan a las actrices con gente poderosa. A eso se le llaman intercambios. Y Anel Noreña confesó que ella participó en estos intercambios de belleza y juventud a cambio de dinero, y que eso viene desde los años 60. Ya para los años 80, Televisa organizaba eventos donde invitaba a empresarios que compraban tiempos, a políticos que le daban dinero a Televisa para que les organizara campañas políticas y les diera promoción, y a gente que representaba intereses importantes para la empresa. A estas fiestas se les exigía a las actrices asistir solas, sin acompañante, sin novio y sin chaperón. Y si no aceptaban, entonces dejaban de ser consideradas para papeles estelares y solo las mandaban a papeles de reparto. Kate del Castillo dijo que a ella le pidieron ir a entretener a unos señores y que eso le pareció muy bajo, por lo que no aceptó. Según contó, desde ese momento se quedó sin papeles en las telenovelas mexicanas y tuvo que irse a buscar trabajo a los Estados Unidos. Esto no se quedó ahí, porque Carmen Salinas se enojó con Kate del Castillo por haber dicho algo así. Pero lo cierto es que esas fiestas sí existían. Y si ustedes se ponen a investigar o simplemente se ponen a ver nuestros videos, ahí están los casos. Políticos casados con actrices. ¿Y dónde se conocieron? Pues, ¿dónde creen? En las famosas fiestas de Televisa. Entonces, si ustedes piensan que van a encontrar un libro azul, como tal, con nombres y precios, es probable que no. Pero que existe la práctica de llevar a las actrices a fiestas privadas de políticos, eso sí existe. Vean pues, amigos, que en los tiempos de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo, estas prácticas eran más que comunes. Él organizaba fiestas que duraban hasta 3 días, en donde exigía la presencia de actrices. Olga Briskin dijo que el Negro Durazo era un verdadero proveedor. Cualquier cosa que las actrices le pidieran, él se las concedía, con tal de que ellas también accedieran a lo que él quería. Si la actriz decía, «Yo quiero que me des un carro», él lo conseguía. Si pedían cierta cantidad de dinero, también se las conseguía. Así fue como muchas actrices de Televisa de esa época terminaron teniendo relaciones sentimentales con políticos, amigos de José López Portillo y del propio Negro Durazo. El problema vino después, cuando ya no sabían cómo salir de esas relaciones porque les tenían miedo. Muchas de ellas, según se cuenta, prefirieron huir del país antes que seguir atrapadas en ese círculo. Un caso muy conocido es el de la vedette que salía en La Carabina de Ambrosio, Gina Montes. Se dice que tuvo un romance con un político poderoso, amigo del Negro Durazo, quien le daba dinero, joyas y prácticamente todo lo que ella pedía. Sin embargo, a quien Gina realmente amaba era un músico, un tecladista de César Costa. Y cuando ella salió embarazada de este tecladista, sabiendo perfectamente que el político se iba a enojar, tomó una decisión radical. Salió huyendo del país. Dejó todo en su departamento. Todo. Ropa, muebles, cama, pertenencias, absolutamente todo se lo dejó a la televisión. Y se fue a vivir a Nueva York. Allá se escondió durante años y para que nadie supiera de ella, trabajó en oficios normales, limpiando casas, cuidando niños, haciendo labores de limpieza. Fue hasta que ese político falleció cuando ella volvió a salir a la luz y contó lo que realmente había sido de su vida. Amigos, según contó la periodista Anabel Hernández, una de las grandes reinas de los palenques en los años 70 y 80 fue Lucha Villa, la grandota de Camargo, una mujer con un talento impresionante. Pues bien, según relata Anabel Hernández, varias personas han contado que una vez vieron a Lucha Villa saliendo con un hombre dedicado al bajo mundo.
Dicen que fue con él hasta su habitación y que permaneció encerrada ahí durante 2 horas. Después de ese tiempo, aseguran que salió con joyas puestas, aretes de oro, regalos costosos y muchas cosas más, todo por haber estado con ese hombre. Algo que suena increíble, sí, pero no imposible. Y es que, sabiendo cómo se movían estas personas y el tipo de vida que llevaban, no resulta tan difícil de creer. Ya saben, amigos, que muchas veces la realidad supera la ficción. Incluso la propia periodista dijo que no entendía cómo Lucha, siendo Lucha Villa, se prestaba a ese tipo de juegos. Pero amigos, muchas veces el dinero que ofrecen estas personas es tan alto que se convierte en una tentación para cualquiera. Como decía mi tía Chuchis, a mí, ¿por qué no me lo han ofrecido? Así de crudo, así de real. Si vimos que en esas andadas también andaba, por ejemplo, Silvia Pinal. Y uno se pregunta, ¿qué necesidad tenía ella si ya era productora y una actriz famosa desde la época de oro? Pero amigos, dicen que el dinero es la raíz de todos los males, sobre todo cuando no hay escrúpulos sobre cómo ganarlo. Y así fue como terminaron apareciendo varios políticos en su vida. El más conocido fue el gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, con quien incluso se casó y se convirtió en primera dama del estado. Después de eso, Silvia Pinal se acostumbró tanto al poder que terminó siendo diputada y luego senadora. Y el mismo caso pasó con Irma Serrano, la tigresa, quien anduvo con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Luego le gustó el poder y también se lanzó a la política. Para que vean que no solo las enfermedades se pegan, también se pega el gusto por el poder, las ganas de mandar, las ganas de sentirse poderoso. Y es que cuando la gente prueba las delicias del poder, ya no se quiere bajar de ahí. Porque hay personas que no son adictas al dinero, son adictas al poder. Y según contó el periodista mexicano Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, en México ha habido varios escándalos muy fuertes. Y ojo, porque no lo está diciendo cualquier periodista. Lo está diciendo alguien que trabajó dentro de Televisa y cuyo hijo también laboró ahí durante muchos años. Él aseguró en uno de sus libros que la ex esposa de Carlos Salinas de Gortari habría llegado al hospital donde Adela Noriega estaba teniendo un hijo del expresidente mexicano a querer golpearla, y que estaba dispuesta a cobrarse la ofensa. ¿Quién orquestó esa relación? ¿Cómo se conocieron Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari? Según se cuenta, fue a través de estas reuniones privadas donde se les exigía a las actrices llegar sin acompañante y ser lo más complacientes posible con los políticos. Y es que en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari estaba metiendo un chorro de lana en Televisa. Estaba impulsando el tema del libre comercio con Estados Unidos y prácticamente cada 5 minutos salía un spot anunciando su plan de solidaridad. Era muchísimo dinero el que estaba entrando a la televisora. Según dicen, para quedar bien con él y evitar que se fuera con la competencia, le pusieron en bandeja de plata a Adela Noriega, quien en ese momento era una de las actrices más cotizadas. Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre, con tal de que ella accediera a esos caprichos, le habría otorgado una exclusividad prácticamente de por vida. Porque aunque oficialmente se diga que las exclusividades se acabaron en Televisa, a Adela Noriega se le sigue respetando esa exclusividad, a pesar de que desde hace 10 o 15 años no ha hecho ninguna telenovela. El asunto se salió de las manos cuando Adela Noriega habría quedado embarazada de Carlos Salinas de Gortari. En esas uniones no se cuidó, o quizás simplemente pensó, si tengo un hijo de Carlos Salinas, aseguro mi futuro. Pero tuvo que salir huyendo del país porque la esposa de Salinas estaba muy enojada con ella. Según dicen, fue un caso que se les fue de las manos, pero que lo arreglaron de la mejor manera posible. Porque, como dice el dicho, con plata baila el mono. Entonces aquí estamos hablando de 2 tipos de actrices, casi como de 2 clases sociales distintas. Por un lado, las de medio pelo, las que trabajaban en el cine de ficheras, que se iban a los palenques para hacer rifadas, y por el otro, las de alcurnia, es decir, las más fresitas, las más cotizadas, que asistían a las fiestas de los patrocinadores de Televisa,
Y ojo, porque no nada más Adela Noriega estuvo en todo esto. También aparece Edith González, la famosa aventurera, cuyos protagónicos, según se dice, no le llegaban a través de castings, sino a través de estas fiestas privadas. Dicen que Edith estaba metida en esos asuntos desde muy joven, en las reuniones que organizaba Emilio Azcárraga Milmo, y que ahí conoció muy bien a la clase política de México. Incluso se ha comentado que salió embarazada de Santiago Krill, un político poderoso del país. Pero a diferencia de Adela Noriega, Edith González no salió huyendo del país. Ella se quedó y vivió su realidad durante mucho tiempo. No se supo quién era el padre de su hija Constanza hasta que finalmente se reveló la verdad. Y como la propia Edith González dijo alguna vez, «A mí nunca me vieron ustedes con el padre de mi hija». Y tenía toda la razón, porque no era una relación pública, sino una relación completamente secreta. Y es que fíjense amigos, como dice el dicho, caras vemos, mañas no sabemos. La televisión y la fama son un medio que te expone a que mucha gente te quiera conocer. Y si nos pusiéramos a ver y a investigar a fondo, nos llevaríamos cada sorpresa. Cosas que ni siquiera creeríamos, aunque las estuviéramos viendo con nuestros propios ojos. Otra de las que dicen que también anduvo en estos queveres fue María Sorté. Sí, señores, según dicen las malas lenguas, ella también estuvo presente en esas fiestas con políticos. Así fue como conoció a Javier García Paniagua, un político del PRI, con quien tuvo 2 hijos. Entre ellos, nada más y nada menos que Omar García Harfuch. Amigos, si nos vamos a la lista de las famosas que han estado casadas o relacionadas con políticos, no acabamos nunca. Tendríamos que hacer otro video, desde Anaí, Sherlyn, que también estuvo casada con un político, Angélica Rivera, Yadira Carrillo, Ludwika Paleta, Daniela Castro, Thalía con su relación con Díaz Ordaz. O sea, estamos hablando de la crema y nata de Televisa, hasta la mismísima Victoria Rufo. Ahora bien, vámonos a fondo. ¿Cómo conoció cada una de estas actrices a su pareja? ¿Cómo es que surgió ese amor, ese idilio entre ellas? Acuérdense que Televisa involucra a las actrices en las campañas políticas, como pasó en la campaña de Enrique Peña Nieto, donde estuvieron involucradas Angélica Rivera y Lucero, quienes eran las voceras oficiales del gobierno del Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. De ahí surgió el amor entre Peña Nieto y Angélica Rivera, algo que siempre ha estado en duda para mucha gente, porque muchos piensan que ahí hubo más negocio que amor no hubo nunca, y que lo que realmente existió fue un interés, un intercambio de relaciones. Bueno, y si nos ponemos a investigar cómo fue que conocieron ellas a sus parejas, nos damos cuenta de que siempre dicen lo mismo, que un amigo en común los presentó. Según eso, siempre existe ese amigo común que, misteriosamente, presenta a las actrices con los políticos. Mientras ellas están ocupadas trabajando en telenovelas y los políticos ocupados en sus campañas, resulta que aparece un buen samaritano, los presenta y entonces empieza el idilio de amor. Un cuento de hadas que termina en una vida color de rosa, en mansiones blancas, grises o del color que usted quiera. Pero sí, amigos, siempre hay un celestino que las presenta con los políticos. Y según dicen, esos celestinos no son otros que los mismos productores de Televisa, que con tal de conseguir los patrocinios que necesitan, fácilmente van y hacen los conectes con las actrices. Así funciona el juego, así se mueven las piezas. Según dijo la actriz Ludwika Paleta, ella no tenía ganas de empezar una relación, porque acababa de terminar con su novio, Plutarco Asa, y no quería involucrarse sentimentalmente con nadie. Sin embargo, fue una amiga que tenían en común la que insistió en que debía conocer a Emiliano Salinas. Insistió tanto que Ludwika ya no pudo decir que no. Finalmente se conocieron y según la versión oficial, nació el amor a primera vista. Todas son cuentos de hadas, todas son historias románticas, pero según dicen, de románticas esas historias no tienen nada. Son historias de apariencia, historias donde hay intereses de por medio. Y si ustedes se preguntan cómo es que muchas actrices de Televisa terminaron con políticos, pero ¿por qué, por ejemplo,
Verónica Castro y Lucía Méndez no acabaron así. La respuesta es sencilla, amigos. Con ellas no salió bien la jugada. En el caso de Lucía Méndez, sí intentaron meterla con Vicente Fox. De hecho, según se ha dicho, le ofrecieron ser primera dama. Así como lo oyen. A ella le ofrecieron ser primera dama y no aceptó. Ella misma ha dicho que, si hubiera querido, lo habría sido. Según parece, esa idea surgió porque ambos eran de Guanajuato y querían armar una campaña con esa narrativa. Pero el negocio se les arruinó por Marta Sahagún. De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Martita no permitió que la sacaran de la jugada. Defendió con uñas y dientes su matrimonio con Vicente Fox y no dejó que Lucía Méndez entrara en la ecuación. Pero antes de Vicente Fox, también intentaron vincularla con Miguel de la Madrid, justo en la época en que Lucía estaba en su punto más alto de popularidad, cuando protagonizaba telenovelas como Colorina y El extraño retorno de Diana Salazar. Al final, Lucía Méndez sí terminó con un político, pero ya en la ciudad de Miami, con un cubano que era alcalde. Eso, según dicen, ya fue obra de Univisión. Y ojo al dato, porque hoy en día Univisión y Televisa ya forman parte de la misma empresa. Ahora, en el caso de Verónica Castro, ella tuvo sus amores en la época de Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, pero de alguna manera también se salvó. Y es que en Televisa le dijeron que tenía que esperar un tiempo para que bajara la popularidad de su telenovela antes de darle otro papel protagónico. Ante eso, lo que hizo Verónica fue aceptar una oferta para irse a grabar telenovelas a Argentina. Así se fue aproximadamente 5 años fuera de México, trabajando entre Argentina e Italia. Y cuando regresó, ya había pasado la época del Negro Durazo. Volvió directamente a protagonizar Rosa Salvaje, pero para entonces ya había pasado su mejor momento. Ahora, si nos ponemos todavía más intrigosos y revisamos el historial de los años 80 y 90 para ver quiénes fueron las reinas de las telenovelas, nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos hablando no es ninguna tontería. Las grandes protagonistas de esas décadas fueron Thalía, Victoria Rufo, Adela Noriega, Erika Buenfil, Edith González, Verónica Castro y Lucía Méndez. También aparecen ahí María Sorté, Fanny Cano y la mismísima Silvia Pinal. Todas ellas tienen algo en común. Protagonizaron telenovelas en los años 80 y principios de los 90. ¿Y saben qué otra cosa comparten? Que todas estuvieron involucradas en relaciones con políticos. Algunas incluso se casaron, otras no tuvieron tanta suerte, pero de que lo intentaron, lo intentaron. Todas esas actrices soñaban con bodas ostentosas, bodas de cuento de hadas. Bodas donde bajaran las escaleras y las mesas estuvieran adornadas con flores de cerezo traídas directamente desde Japón, manteles blancos impecables, vajillas de porcelana china, servilletas negras, copas de vino fino y la mejor champaña francesa. Un cuarteto de cuerdas tocando música de Beethoven, de Bach o de Amadeus Mozart. Ellas, enfundadas en vestidos blancos, saludando a la alta sociedad, a la esposa del presidente de México, al presidente mismo, a los líderes de la Cámara de Diputados, a los dueños de Televisa, a los empresarios más poderosos del país. Saludar a las damas de la alta sociedad, vestidas con abrigos de piel y finísimos vestidos de diseñador, mientras la comida es servida por un chef ganador de 5 estrellas Michelin. Una boda de ensueño, como la que tuvo Daniela Castro, o como la de Anaí en Bartolomé de las Casas. Una boda tan ostentosa como la que tuvo Abel Salazar cuando se casó con la hija del presidente Lázaro Cárdenas, donde había de todo, menos amor. Basta recordar esa fotografía en la que Abel Salazar aparece totalmente desencajado, mientras todos reían, menos él. Pero esos eran los sueños de muchas actrices de Televisa, casarse con un hombre poderoso. Porque muchos recordamos aquellas palabras que decía la ya casi olvidada Inés Gómez Montt cuando se refería a Galilea Montijo. Decía que el sueño más grande de Galilea no era solo casarse, sino casarse con alguien que tuviera poder.
Y finalmente lo consiguió, al casarse con un político de Guerrero. Pero antes de eso, según se cuenta, recibió como 5 anillos de boda. Y ojo al dato, porque ella misma dijo que no devolvió ninguno. Y es que, según dicen, a muchas de estas actrices les importa más el dinero que los sentimientos. Por eso, cuando se trata de casarse, primero andan viendo quién ofrece más. Así de crudo, así de simple. En los años 50, la alta sociedad de México estaba perfectamente definida. Se organizaban bailes en el club campestre, y a esos bailes solo llegaba la alta sociedad. En ellos se elegía a una reina del baile, y a esa reina se le otorgaba una beca para estudiar actuación. Una de esas reinas del baile fue Miroslava Stern, a quien seleccionaron como reina en 1942, junto con la beca para estudiar actuación. También, en ese baile conocido como el baile de blanco y negro, salió reina Kiki Herrera Calles, quien intentó hacer carrera artística, pero nunca tuvo éxito. Aún así, era una dama de la alta sociedad que trabajaba en películas y telenovelas sin que le pagaran, porque no necesitaba el dinero. Lo hacía únicamente porque quería ser famosa. Ella logró casarse con José José cuando tenía 42 años y él apenas 21, lo cual para la época fue todo un escándalo. La señora ya tenía hijos de 17 y 18 años, casi de la edad de su esposo. Las actrices de ese entonces anhelaban ser invitadas a ese baile. Daban lo que fuera por ir, por tener siquiera el privilegio de entrar. Y en la actualidad hay actrices que todavía se comportan de la misma manera. Andan buscando la forma de entrar a la alta sociedad a cualquier precio, cueste lo que cueste. Porque si bien es cierto que a veces la actuación deja dinero, no es un trabajo eterno. Hemos visto muchos casos donde, cuando se acaba la belleza y la juventud, ya no las llaman. Entonces muchas actrices buscan asegurar su futuro acercándose a estos personajes poderosos. ¿Y cuál es la manera más segura? A través de un matrimonio. Y eso es parte del lavado de coco que, según dicen, Televisa ha hecho durante años, como diciéndoles, sí, eres actriz, pero eso no te va a garantizar tu futuro. Pero si te portas bien con nosotros te conseguimos a un político, a un empresario millonario que te proteja y te dé lo suficiente para que puedas dejar de trabajar. Así funciona el sistema, así se vende el sueño y así se cobra el precio. Entonces salen muchas actrices, ya con la consigna de amarrar a políticos, porque eso ya formaba parte de su chamba. Y a quienes les fue muy bien haciendo eso, fue a María Félix y a Irma Serrano, la tigresa, porque ambas consiguieron mucha fortuna a través de sus matrimonios y relaciones. María Félix no era la persona refinada que muchos creen. Antes de irse a Francia, era una mujer sin educación formal. Incluso dicen que todavía decía aiga. Casarse con un millonario francés le dio otro aire, otra presencia. Cuando regresó de Francia, ya era distinta. Ya era una mujer de mundo, sofisticada, construida. La tigresa, por su parte, no tuvo que ir tan lejos, pero sí tuvo que hacer sacrificios. Según se decía, tuvo que besar a Gustavo Díaz Ordaz. Y es que, como comentaban algunas actrices, para esas cosas había que tener estómago. Pero el buen estómago de la tigresa le trajo casas, teatros y mucho dinero. Entonces, desde el lado económico, se podría decir que hubo sacrificios que valieron la pena. Aunque eso implica, al final, una vida vacía y sin sentimientos. Y bueno, pues todo esto sale a partir de que ahora prácticamente se confirma lo de los palenques. Y no lo dijo cualquier persona, lo dijo alguien que vivió con Maribel Guardia durante muchos años, que ha vivido en su casa, que ha escuchado sus pláticas y que sabe perfectamente de qué lado masca la iguana. Y lo saca a la luz como un arma de defensa, porque sabe muy bien que es de las pocas herramientas que tiene para poder apaciguar a Maribel Guardia. Ahora, habrá muchas actrices molestas con ella, porque sienten que por su culpa se está destapando esta olla. Pero, al final, por un lado o por otro, esto iba a salir algún día. Pues bien amigos, gracias por ver este video hasta el final. Les agradecemos como siempre su preferencia. Y si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal, darnos like y activar la campanita, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.